Bueno, vamos a resolver este ejercicio que pide hallar la medida del ángulo alfa justificando. Todos los datos que tenemos son la medida de este ángulo, del ángulo CAB. Recuerden que los ángulos nosotros los escribimos diciendo uno de los puntos de uno de los lados, el vértice, y otro punto del otro lado. Entonces puedo decir CAB, estos son mis datos, mide 30 grados. Lo otro que sé es que la medida del segmento AC es igual a la medida del segmento AB y es igual a la medida del segmento DC. Eso lo sé porque los tres segmentos tienen dos rayitas, que es lo que me indica que tienen la misma medida. Entonces, AC, acuérdense que medida del segmento yo lo escribo de esta manera, es igual a AB, que es igual a DC. Bueno, bárbaro. Entonces voy a empezar a trabajar por donde tengo algún dato preciso, que es la medida de este ángulo. Me voy a centrar primero en ver este triángulo que tengo acá. Este triángulo tiene dos lados de igual medida, lo que significa es que es un triángulo isósceles. Los triángulos isósceles cumplen que tienen dos lados que miden lo mismo, uno que mide distinto, pero también tienen dos ángulos que miden iguales y uno que mide distinto. Y el ángulo que mide distinto siempre es el que está contenido entre los lados que miden lo mismo. O sea que los ángulos que miden igual tienen que ser estos que están acá. Bueno, entonces yo sé, voy a escribir eso, parte de mi justificación, que ABC, el triángulo, es isósceles. Y por esto puedo deducir que ACB, el ángulo ACB, mide lo mismo que el ángulo ABC. Bueno, y puedo hacer la cuenta mentalmente, pero puedo plantear también una ecuación. Yo sé que estos tres ángulos suman 180, porque los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Entonces, sé que 30 más ACB más ABC es 180. Bueno, pero estos miden lo mismo, ¿no? Bueno, voy a despejar. Sé que ACB más ABC es 180 menos 30. Entonces, la suma de estos dos ángulos que son iguales es 150. Como son iguales, cada uno de ellos tiene que medir la mitad de 150. Mide 75. Acá puedo poner porque son iguales. ACB es igual a ABC, que es 75 grados. Bueno, entonces ya tengo la medida de estos ángulos. ¿Por dónde sigo? Bueno, quiero conocer alfa. Entonces, lo que puedo hacer, porque por acá, este ángulo de acá yo no lo conozco, no sé cuánto mide el total, no sé cómo sacar ese dato, pero sí sé que el ángulo DCB es un ángulo llano, mide 180. Entonces puedo calcular el ángulo ACD. Cuando dos ángulos sumados me dan 180, digo que son suplementarios. Entonces, ACB, el ángulo de 75, y ACD son suplementarios. Entonces, yo ya sé que ACD lo puedo calcular como 180 menos 75. ACD mide 105 grados. Este angulito que está acá mide 105 grados. Bueno, bien, y ahora, ¿cómo sigo? Tengo que observar que este triángulo ABC también es isósceles. ¿Por qué? Porque este segmento mide lo mismo que este. Acuérdense que era uno de los datos. Bueno, entonces, si estos dos segmentos miden lo mismo y el triángulo es isósceles, yo ya sé que este ángulo es el que mide diferente y estos dos tienen que ser los ángulos iguales entre sí.
como ACD es isósceles, puedo decir que DAC, este ángulo de acá, también es alfa. DAC es alfa. Entonces ahora voy a plantear nuevamente una ecuación. También lo podía hacer haciendo cuentas y planteando las cuentas, pero voy a plantear una ecuación que es que alfa más 105 me tiene que dar 180, porque la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo me da siempre 180. Alfa más alfa es 2 alfa. 2 alfa más 105 es 180. Despejo y me queda que 2 alfa es 180 menos 105. Sigo chiquito por acá abajo. 2 alfa, 180 menos 105, que me da 75. Y el 2 lo paso dividiendo, o sea, alfa vale la mitad de 75. Alfa es 75 dividido 2. Alfa es 37,5 grados. Justificar sería escribir estas cosas, por ejemplo, que el triángulo es isósceles, por ejemplo, que los ángulos son suplementarios, y también plantear las operaciones que me permiten deducir, sacar los valores que necesito para llegar al ángulo alfa. Bueno, les planteo ahora este otro ejercicio que también pide hallar el ángulo alfa justificando, donde los únicos datos que tenemos es la medida de estos ángulos que tenemos por acá. Bueno, lo capaz que la mejor manera de enfrentar estos ejercicios es empezar completando lo que puedo completar y ver después de qué manera me voy acercando a conocer ángulos que estén más cerca de alfa. Lo primero que puedo observar es que este ángulo de acá es suplementario con el IHF, entonces puedo calcularlo. Yo lo que voy a hacer es, no voy a ir escribiendo la justificación, la voy a decir y ustedes después les queda como tarea escribir esa justificación. Bueno, entonces ese ángulo tiene que ser 180 menos 135. O sea que este ángulo de acá tiene que medir 45. Por acá también tengo que el HGF es suplementario con el FGJ. Entonces, sumados me dan 180. Si a 180 le resto 105, obtengo la medida de este ángulo de acá. Bueno, ¿qué más puedo calcular? Bueno, también puedo calcular la medida de este ángulo, del HFG. ¿Por qué? Porque el triángulo HFG, sus tres ángulos sumados, como cumplen todos los triángulos, me dan 180. Yo ya tengo la medida de 2, o sea que si a 180 le resto 45 y le resto 75, me da 60, es la medida de este ángulo que tengo acá. 60. Bueno, ¿cómo puedo seguir? Acuérdense de cuando trabajamos con rectas paralelas, con ángulos entre paralelas, que una de las primeras cosas que aclaramos era el axioma 1, que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Acá tenemos ángulos opuestos por el vértice. El HFG y el DFC son iguales. Este ángulo de acá también tiene que medir 60 porque es opuesto por el vértice con el que hallamos recién. Bueno, bien, este de acá en principio no puedo saberlo, este tampoco, pero este sí lo puedo conocer porque sé que este ángulo, el ángulo FDC, es suplementario con el FDE. Entonces, si a 180 le resto 119, me va a dar 61, que es la medida de este ángulo que tengo acá. Puedo ahora trabajar con este triángulo. Conozco dos de los ángulos, puedo conocer el tercero. A 180 le resto 60 y le resto 61 y eso me da 59.
Bueno, muy bien. Estoy bastante cerca ya de poder trabajar con el triángulo donde participa el ángulo alfa, que es este triángulo de acá. Bueno, yo ya sé que el ACB es suplementario con este ángulo de 59. O sea que sumados me dan 180, conforman un ángulo llano. Entonces si a 180 le resto 59, me da 121 grados. Bien, conozco este ángulo de acá. Yo ya sé que CAB más ACB más alfa me dan 180, porque son tres ángulos interiores de un triángulo. Entonces a 180 le resto 121 y le resto 40 y voy a tener la medida del ángulo alfa. Bueno, y alfa, entonces, me da 19 grados. Dejo para ustedes ir escribiendo todo eso que dije oralmente como parte de una justificación, con sus palabras, como puedan, lo más claro posible para que se entienda, hacer la justificación.